Muy buenas noches a todos. Nos encontramos de nuevo en este programa de entrevistas especiales. En esta ocasión estamos en el ciclo de la colección Obra Abierta, una colección de poesía, de antologías de autor, sobre todo colombianos, con algunos invitados especiales de algunos países amigos. En esta ocasión tenemos el placer y la fortuna de volver a entrevistar al maestro Gabriel Restrepo, con quien hablaremos sobre su más reciente antología titulada En otro exilio. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo está? Muy bien, Seducis. ¿Qué tal tú? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la venta? Ahí vamos bien. En realidad, pues, ha sido maravillosa la acogida que ha tenido la colección en los últimos días y el empuje que han demostrado todos los seguidores. Les comentamos que esta colección comenzó siendo una propuesta que se dio de manera gratuita por medio de Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que los libros están en un sitio alojados en Internet y cualquier persona en el mundo entero puede entrar a ese sitio y descargar la antología que más le agrade. En este momento ya hemos llegado al ejemplar número 35 de 50 antologías que nos hemos propuesto Qué diagramar, bien. diseñar para todos los lectores. Y hemos comenzado una segunda fase, una fase muy hermosa, que es la de llevar toda esta colección al formato físico. Esto con el propósito de que esté en las 5 principales bibliotecas del país como un documento histórico de una etapa de la poesía en Colombia actual. Estamos hablando de que los libros estarían en la Biblioteca Nacional, en la Hemeroteca, en la Biblioteca del Congreso y en la Biblioteca Luis Ángel Arango, con el fin de que puedan ser estudiados por cualquier lector que se acerque a estas bibliotecas y también para que queden como una muestra. Hemos empezado esta segunda fase con el libro de Gabriel Restrepo, En otro exilio, y la acogida ha sido maravillosa. Ya llevamos 18 libros vendidos y esperamos que de aquí al viernes pues hayamos alcanzado la meta propuesta. Y hoy queremos hablar un poco sobre ese maravilloso libro, por qué sería importante tenerlo y por qué es importante estudiar sobre todo una obra como esta, que no solamente recoge toda la obra poética de un autor, sino que inicia la colección Obra Abierta siendo como el medallón que muestra las diferentes propuestas que un poeta puede explorar en su camino y en su larga vida dentro de este oficio que es la poesía. Creo que fue ventajoso y fue casi una reliquia o algo maravilloso haber dado con esta antología que seleccionaste para obra abierta. Porque aquí, Gabriel, nos damos cuenta que tú manejas casi todos los campos de lo que es el arte mayor. Manejas el himno, manejas el soneto y también te vas por el verso libro, por el verso libre, intentando de alguna manera diversificarte o multiplicarte en todas las posibles técnicas que pueden haber en poesía. Esta, esta formidable multiplicación que haces a través de la poesía lo debemos sobre todo a que a una profunda exploración interna de buscar un estilo o a una profunda curiosidad por querer manejar y ser maestro en cada uno de los estilos. Pues fundamentalmente es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda, una peregrinación en donde pues se parte de un llamado eso de aquellos que ocurren en la infancia dijéramos,
ese turbión de sentimientos que un infante en una familia muy compleja puede encontrar a los 2 años y medio, 2 años y cuarto. Voy a narrártelo de un modo muy breve. En esa época creo que tuve una varicela y pues para mí todo era extraño porque un hermano mayor se volvió menor que yo por ser retardado mental, entre comillas, ¿no? Así decían en esa época. Eso lo achacaban a la maldición del padre y a la maldición del abuelo. El abuelo era un poeta de la gruta simbólica que murió prácticamente como indigente, en lo que iba a iniciar como cartucho junto al monumento del voto nacional en el Parque de los Mártires, donde quedaba la Facultad de Medicina. Él cambiaba libros de Verlaine por dosis de morfina porque no aguantaba el dolor, básicamente. ¿Qué dolor? La mujer de él, la esposa, había muerto en la gripe española de 1918, cuando mi padre tenía 2 meses de edad. O sea que mi padre quedó huérfano de padre y madre a los 6 años. Fue, dijéramos, criado por un hogar sustituto, una mujer viuda. Y entonces esto ya iniciaba una confusión absolutamente tremendo. Primero la relación entre inteligencia y afecto con mi hermano, es decir, si él se quedaba, yo avanzaba. ¿Eso qué significaba? Era un desorden monumental. Y por otra parte, esa estirpe paterna tan complicada con ese destino del abuelo, que si bien provenía de una familia muy pudiente, porque el padre había fundado el tío había fundado el Banco de Bogotá en 1870, él renunció a todo esto por la poesía fundamentalmente. Casi como si hubiera salido del libro Varezones sobre un tema de Mallarmé y hubiera hecho, o de Vigny, y hubiera dicho, no, rehuyo a la crematística, rehuyo a las finanzas, me dedico a la poesía. Y murió como un poeta maldito. En fin, esos fueron misterios de la infancia. Se juntaba también la abuela materna que estaba tullida, había sido telegrafista, viuda, con 7 hijos por una pandemia. Fíjate cómo todo esto es recurrente: la pandemia de la gripe española, la pandemia del tipo, la pandemia de las drogas, la pandemia de la pobreza, la pandemia de la depresión. Todo eso vuelve. O sea que prácticamente en la cajita mágica de infancia yo tenía condensado un siglo tremendo, un siglo de muchos problemas. Entonces toda la vida consistió en descifrar esos enigmas, ¿no? Y por eso la búsqueda permanente de estilos, no tanto por una cuestión retórica o estética, sino por lo que pues tú intuiste cuando colocas como separado el poema del oficio del chamán. Porque uno pues cita permanentemente que mi ancestro poético es Vigny, o mi ancestro poético es Mallarmé, o es Austin, o es Whitman, o es qué sé yo. Pero caramba, nosotros tenemos unos modelos de los mundos de la vida, no solamente Silva, por ejemplo, Aurelio Arturo, etcétera, etcétera, sino modelos también del oficio de otro tipo de poesía, que es el relativo al oficio del chamán, que está presente en las comunidades indígenas. Particularmente para mí fueron importantes los indígenas mamos de la etnia de los Cobis, porque ellos son escogidos de acuerdo con la apreciación de los mayores, que ven en esos niños algo taciturno, algo complicado, y entonces dicen, estos niños están socorridos por espíritus y precisamente necesitan esas infantes trizados de problemas, porque a través de la educación ellos necesitan disolver su yo y llegar a encontrar, a servir como centro de la comunidad. Entonces, bueno,
finalmente, la diversidad estilística está en función de una introspección severa y de una alquimia personal para transformar la espuria de las pasiones en el oro de la sabiduría. Yo, a estas alturas de la vida, 74 años, cuando tengo a mis espaldas la muerte de Pedrito, el fotógrafo de cine y televisión, profesor que uno encontraba sonriendo todo el tiempo, o de Alfredo Molano, pega en la Universidad Nacional Coetáneo, o la muerte ayer de Rubén Sierra, extraordinario filósofo, gestor cultural. Pues ya digo, yo también me veo trotando pues con la pata coja y muerte detrás, accesando. Y llego pues a mis 74 años a producir ese oxímoron que es de una ópera prima, de un cenes, es decir, es la traición a todo el arquetipo de las vanguardias y de los poetas jóvenes. Pero yo siempre supe que si algo llegaba a ser, sería en esta etapa donde me he liberado de una cantidad de fantasmas. Entonces, esa búsqueda estilística además tiene que ver, y con esto concluyo, querido Seusis, porque no quiero que esto Bueno, esto es este también tiene que pasado, ver con mi oficio como... este pasado me parece interesante, Gabriel, tocarlo. ¿Cómo? Este pasado que acabas de recordar me parece muy interesante porque no solamente nos abre las puertas de tu universo poético, sino también nos revela que viene de una estirpe. Estamos hablando, mis queridos oyentes, de un grupo que llegó a posicionarse en Colombia dentro de un toque de queda, o sea, terminando una guerra, la de los 1000 días. Antes de que comenzaran los nuevos, la Gruta Simbólica fue ese grupo que desde la capital hace una resistencia frente a la guerra. Y desde ahí, pues todos los poetas de la gruta, pues generan una especie de revolución simbólica a través de la poesía frente a la violencia que estaba azotando a nuestro país. Y, y llega Gabriel Restrepo y tiene un pasado, un pasado casi genético que lo une a la poesía, a la violencia y bueno, a todos los avatares que hacen y constituyen a nuestro país. En ese sentido, Gabriel, yo quisiera preguntarte por la palabra exilio. ¿Por qué en otro exilio? ¿Hay acaso otro exilio? Cuando uno habla de exilio, pues está diciendo ese lugar fuera de la comunidad, fuera, digamos, de los que amas, fuera de aquellas personas, de ese grupo gregario que hace o que se constituye como tu familia. Entonces, ¿cuál sería el otro exilio? ¿Cuál sería ese otro exilio? ¿Qué quieres decirnos con ese otro exilio? Bueno, Borges copió a John Henry Adams un libro que recomiendo muchísimo. Se llama La educación de Henry Adams. Se consigue en inglés en Google, es de 1917. Es extraordinario. La Modern Library lo considera el mejor libro de no ficción en lengua inglesa junto al Ulises de Joyce en ficción. Él decía que él era católico, conservador y anarquista. Borges le copió eso. Borges es un copietas muy sutil y muy creativo además. Y Borges le quitó lo de católico. Bueno, en Henry Adams el asunto de llamarse católico, siendo él de una familia tan protestante y wasp como era la de los Adams, porque él era bisnieto del segundo presidente de Estados Unidos y nieto del quinto presidente. Volverse católico era una traición, dijéramos, a su estirpe y a los wasp, a la sociedad blanca, anglosajona, protestante, de la que está ahora con Trump. Entonces, él creó esa aleación tan rara de católico, conservador y anarquista. Yo me digo también
yo soy eso, católico, conservador y anarquista. Católico, pues no de misa y de diezmo ni de nada de esas cosas. No, 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 es decir, un cristianismo muy espiritual. Conservador en el sentido de que me gusta lo clásico, fundamentalmente. Y anarquista porque me resisto frente a cualquier poder. Pasé por el poder, querido Seuxis, y eso está sugerido aquí y allá en los poemas. Los dos primeros son muy históricos. El uno es el de el siglo XIX, el otro es el de comienzos del siglo XX, con la gruta simbólica, y aquí y allá hay mucha referencia histórica, entre otras cosas, porque a mí me fascinó el teatro de Shakespeare, la tragedia de Shakespeare, los dramas de Shakespeare, y eso a veces se nota un poco en los escritos más largos. Bueno, Gabriel, pero Gabriel, cuando uno mira tu vida y uno empieza como a analizar un poco todo ese trayecto, toda esa navegación que has hecho, esa odisea completa frente al conocimiento, de haber trabajado hasta como escritor negro, ¿no? Como Ghost, como escritor Sí, fueron 2000, y fueron 2000 páginas de escritura fantasma. Negro lo imagínate, llaman y en espérate, y eso y verte me da una risa. espérate, Gabriel, Sigue. y verte en ahorita estás en un monasterio. ¿Cómo es ese cuento de ese monasterio allá donde estás? Yo diría que ese es el otro exilio. O sea, ni siquiera es un Sí, exilio, exacto. es un incilio Exacto. más bien, No, ¿no? Porque es alejarte y ya no hay ensimismarte. vocaciones. Dime. Ya no hay vocaciones aquí en Arauca suficientes para caber en este seminario que tiene como 30 o 40 cuartos, no muy grandes, pero perfectamente acomodados con sus vituallas, camas, almohadas, tendidos, cocina, cubiertos, vajillas, qué sé yo, un estudio grandísimo donde tengo mis 8000 libros que estoy tratando de deshacerme de la mayoría. Se los voy a regalar a Pavel porque finalmente no puedo llevarme a la otra vida 8000 libros, ni si me trasteo a San Antonio de Tena, a un lugar más frito, pues ¿qué hago yo con 8000 libros? Entonces voy a escoger unos 500.000, y en fin, pero es fantástico porque acá yo vivo absolutamente solo, puede pasar una semana y apenas hablo en las sapiencias y nadie me para Eh, de hablar porque obviamente en Gabriel, la semana con todo el silencio. este Sí, monasterio es de jesuitas o fue hecho por jesuitas en un inicio. no, Qué grupo católico o qué grupo religioso es el que mantiene este monasterio? es interesantísimo Y espérate, porque es católico. y por qué razón estás allá? Bueno, este es católico y eso tiene una historia tremenda y fue creado junto con una serie de instituciones como los hogares juveniles campesinos, que son algo muy bonito, por el beato Monseñor Jaramillo, el que fue asesinado por el ELN en 1989, era obispo de la región de Arauca y fue asesinado y está en trance de beatificación. O sea que estoy en el lugar del santo, mejor dicho. Eh, en un lugar, pues, aparte de toda esa dimensión religiosa, esta capilla tengo, pero ahí no se a mí. Fundamentalmente yo aquí pues me entretengo con las aves, con las iguanas, con las abejas, con las hormigas. A veces las termitas vienen y se llevan algunos diarios. Tengo ya 63 años de escribir diarios continuos desde 1963. En fin, es bonito, es hermoso, silencio acogedor, vienen las loras o las cotorras, qué sé yo. Es fascinante. Y vine aquí fundamentalmente pues por una apuesta por la educación y una apuesta por la paz. Pero eso es casi imposible. Yo decidí venirme el 22 de enero del año 2015, luego de que, para hilar un poco con lo que te estaba contando al principio, lo dejamos ahí como un hilo suelto, que me dio una varicela por la época del 9 de abril. Pues bien,
bien, me salió un rebrote de ese virus, ustedes lo llaman, por la baja de defensas. Es una enfermedad psicosomática y fue una enfermedad tremenda de 9 meses. Dicen que es el dolor más terrible que un parto, porque el dolor del parto. Pero en mi caso duró 9 meses y me llevó a una anamnesis, me retrotrajo, digamos, a todo el camino de la vida. Pues tú sabes que en esas situaciones de convalescencia o cercanía de la muerte, uno hace como los campesinos que se van a morir y recoge todos los pasos de su vida. Eso lo llamaba Thomas de Quincy el palimpsesto, ¿no? O sea, tomando la metáfora de la segunda ley de la termodinámica, como la naturaleza, la energía no se pierde, sino que se transforma, la memoria no se pierde, sino que se transforma. Freud saqueó todo eso. Pero en fin, lo que quiero decirte es que esa atmósfera, primero del 9 de abril, yo nací, y tú debes saber qué significa esto, en Moquetá. Tú lo escribiste, ¿no es cierto, Seusis? Uh-huh. Sí, te escucho. Frente a eso, y además, es a la tierra de labranza. Eso era un sector de liberales pobres. Y en lo que era una hacienda, esas antiguas haciendas sabaneras que se llamaba el laberinto. O sea, yo nací en un laberinto, en una tierra de labranza, junto a la iglesia de la Veracruz. O sea, ese signo me ha acompañado siempre. Aquí allá estuve en el seminario 5 años y vuelvo como si fuera una parábola de la vida, vuelvo al seminario de nuevo. Me vine por la educación y por la paz, pero esto es muy complicado y hicimos aquí un proyecto muy importante que es la única conmemoración que hubo en América Latina sobre el bicentenario de la inauguración del Congreso de Angostura, en donde por primera vez apareció la mención del pueblo como soberano. Imagínate tú, el 15 de febrero del año 1819, 6 meses antes de pasar de ganar con la batalla de Boyacá. Oiga, Gabriel, Gabriel, pero uno tiene que estar muy loco, hermano, para dejar, por ejemplo, haber sido profesor casi emérito de la Universidad Nacional durante tanto tiempo, haber creado tantos departamentos de sociología, tantos proyectos para el país, junto a grandes figuras, y haber hecho tanto por la educación del país, y de un día a otro decir, me voy para el campo y allá me quedo en un monasterio encerrado cual monje, hermano. Eso es una quijotada, pues, eso ya es... y te vas a reír más de esa locura cuando te cuente que tomé la decisión de venirme para acá el 22 de enero del año 2015, cuando cumplía 69 años, y leí en una noticia del diario El País que se titulaba Los 7 infiernos del mundo, a donde quien entra tiene pocas posibilidades de salir. Y uno de esos era Arauca. Sí, es que a eso te iba a comentar. O sea, Arauca está visto como uno de los destinos, a pesar de las maravillas. Cuando estuve en Arauca, tuve la primera vez en la vida que, más allá de verlos en el zoológico, pude apreciarlos en un estanque natural. Caimanes, y eran unos caimanes como de 3 metros, esos animalejos. Y yo decía, bueno, y esta belleza. Sin embargo, mientras estuve en la ciudad de Arauca, en la capital, vivía bajo una tensa calma aparente, porque todo el mundo se veía como si no estuviese pasando nada. Pero la mayoría de la gente me decía, pilas, que acá es peligrosísimo, aquí matan a cualquiera, lo desaparecen inmediatamente. Entonces como que la gente se acostumbra a vivir bajo ese signo, ¿no? Y vuelve algo tan cotidiano ese estilo de violencia, como que, oye, te pueden matar en cualquier momento aquí por cualquier bobada. Dime. Para no alejarnos de la poesía, Seusis, te voy a decir 2 cosas. Primero, eso parece un oxímoron, es una paz unida con la violencia. O sea, no hay pueblo más pacífico que este de Arauca. Hablo del común, de la señora de la tienda de allí, de las mamás que traen a los niños a la escuela, al colegio vecino, porque estoy junto a un colegio público vecino.
hablo de la gente que yo conozco en este corregimiento, porque ni siquiera es de municipio, sino en un corregimiento. La gente es más buena que el pan. O sea, hay prueba que hay sapiencia. No, el problema de la violencia va por otra parte, va por los lados del petróleo, el contrabando, del ganado, la guerrilla, el narcotráfico, qué sé yo. Es un problema ya estructural más del Estado que de la sociedad, más de la pugna por el Estado. Eso de nuevo ese problema del poder. Y para no alejarme, o sea, que esto parece como un es decir, una dulce vivencia, una paz violenta, en fin. Y para no alejarme también de la poesía, el día que yo tomé esa decisión me valí de un célebre verso de Hölderlin en Pan y Vino, creo que es, porque dice, porque allí donde está el peligro, está la salvación. Entonces me vine con esa esperanza homeopática, porque eso es puramente homeopático, no es alopático, es homeopático. El mal puede curar el mal y lo semejante cura lo semejante. Entonces, yo pensé en esa posibilidad de precipitar la paz, pero obviamente es que el problema estructural del país es muy grave. Es decir, no es una cuestión de un gobierno, ni siquiera es una cuestión de un régimen, es una cuestión de 5 siglos. En este momento estoy trabajando sobre un hispanista que trabaja el antifobio de el escrito de González Jiménez de Quesada, que era de abogado de Granada y fue el fundador de Bogotá. Y uno puede ver ahí, dijéramos, una superposición de unos elementos muy bonitos. Y era escritor, era jurisconsulto, no solamente era el militar, todo eso, pero hay unos fundamentos de él que se remontan a esa visión maniquea de San Agustín del enfrentamiento entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Bueno, y que es interesante. Van a ser retomados. Es interesante ver eso. Venga, vamos a hacer algo, Gabriel, porque es que la comunicación, como la estamos haciendo por WhatsApp, y Pavel Eduardo Rodríguez nos está retransmitiendo por la 105.fm en la frontera Arauco-Apureña, pues vamos a tener muchas intermitencias debido a que cuando yo hablo a veces tú también hablas y nos estamos generando una interrupción. Entonces, como es WhatsApp, yo sé que a ti te llega con un poco más de tardía, digamos, que la señal que yo envío. Entonces, intenta escucharme siempre hasta el final, todo lo que te llegue tardío, y así podemos mantener el diálogo sin tanta interrupción. Listo. Me parece sobre todo interesante ver cómo un personaje que se dedicó al magisterio, pero al gran magisterio, al magisterio de orden superior en aulas de universidades, y a enfrentar y a crear nuevos espacios pedagógicos para la metrópoli, decida luego irse al campo y compartir también su conocimiento con las personas que menos tienen espacio, que menos tienen oportunidad para conocer a alguien como tú, ¿no? A alguien que es sociólogo, a alguien que ha estado en universidad, a alguien que ha viajado por el mundo, a alguien que tiene conocimientos latinos, aristotélicos, filosóficos. Eso debe ser muy atrayente o seductor para los jóvenes de ese corregimiento. ¿Cómo ha sido el recibimiento de esa población? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo fue al principio el decir, uy, ¿quién es Gabriel Restrepo? Y venga a ver, miramos y charlamos con él. ¿Cómo es ese trato, digamos, con la tendera o con el estudiante? Bueno, con la institución educativa, desafortunadamente, es mucha la tristeza que yo tengo. Es mucha la tristeza. Y con las instituciones municipales, porque pese a tantas propuestas que yo he realizado, son fríos, indiferentes. Hay un gran conservatismo, conservadurismo mejor, no digo conservatismo, sino conservadurismo en esa institución total que es la escuela, el colegio,
aquí he encontrado en Pavel, por ejemplo, particularmente en Pavel, que reúne unas condiciones personales extraordinarias como estudiante de filosofía, alguien que ha practicado la música, el buen lector, que tiene una emisora, que esa emisora es excepcional, binacional, no solamente por ser binacional, sino por ser comunitaria y por ser cultural. No hay ahí un solo reggaetón que se ponga, ni siquiera un vallenato, a veces un joropo por aquí por allá. Mira, he encontrado en Pablo el alumno, yo no lo llamo alumno, no, el compañero, es decir, vamos a trabajar, vamos a darle a la poesía, vamos a darle a las sapiencias, vamos a traducir a todos los 56 sonetos a Orfeo de Rilke, y los vamos a pasar uno por cada semana, y además no solamente los vamos a traducir, sino vamos a hacer unas glosas que ya están escritas, cada una con 3, 5, 10, 15 páginas, cosa que se hizo ya, y simplemente estamos esperando el momento del reposo. Lo que pasa con muchos de mis escritos, esperar el momento del reposo, como en un buen ajiaco, un buen sancocho, para poder, dijéramos, darle la forma a esto y publicarlos. Pero he encontrado, Pavel, claro, no es de aquí, pero se ha hecho de aquí. Es que esta es una tierra hospitalaria. La mitad de la población de Arauquita viene de afuera. Aquí hay población de todo el país. Es que aquí se recoge todo el dolor del país, ¿sí? Todo el dolor y toda la esperanza también, porque esta es una tierra de utopía. Entonces, eso me ha consolado del fracaso externo en las instituciones. Yo, francamente, en las instituciones amo mucho a mi departamento de sociología, amo mucho la Universidad Nacional, pero por Dios, si me das un minuto más me pongo a llorar. Así que dejémoslo eso por ahí. En el primer poema haces un homenaje a Rufino Cuervo, el gran periodista, abogado, político que tuvo nuestro país. Y bueno, neogranadino, ¿no? Sin embargo, yo veo en este poema también un ajuste de cuentas histórico, no solamente de parte de Rufino, sino también por parte tuya. ¿No? Hay unos versos que dices: cuántos poetas muertos en escaramuzas, cuántas estrofas inconclusas, cuánto fragmento, cuánto supremo, cuánta miniatura. Ver cómo tú vas saliéndote y vas generando ese golpe de frente contra lo que ves a nivel poético, ¿no? En una Colombia que es cuna de poetas. Y cómo a través de este personaje pues te sacas la uña y te vas lanzando ristre contra esas, yo llamaría mezquinidades que tiene el mismo gremio, ¿no? El mismo mundo de la poesía. Ese ya es casi un manifiesto que inaugura el libro. ¿A qué debemos que utilices la figura de Rufino Cuervo como la apertura a todo tu mundo poético? Pues mira, es lo que Nietzsche llamaría el eterno retorno de lo igual. Y lo que yo he llamado en algunos ensayos el pretérito imperfecto, que es un pretérito, un pasado que no pasa. Sí, es el tiempo de los fantasmas, es el tiempo de Rulfo, el pretérito perfecto cancela las cosas. Yo estuve, en el otro es yo he estado. Todo sigue siendo. Entonces, era una forma de mostrar también mi inquietud por el presente. Hay mucho de presente ahí, por ejemplo, me resisto a ser demagogo o iconoclasta de profesión que roe en plazas y esquinas estólidas creencias.
yo escaparé a brillantes conversaciones de salón, que el destino me salve del humo de quien trafica especias y me desengañe de vocaciones como hacedor de máquinas o capitán de industrias. Háblame más bien de asilo y hospitales, fíjate, ese UCIS para lo que fue escrito en el 80. Y fíjate cómo es el destino, a dónde voy a llegar yo con estos versos. Los versos son una forma de profecía autocumplida. Háblame más bien de asilos y hospitales, y esto para la cuarentena. ¿Qué me dices de lazaretos? Indica, señor Ospina, en su memoria, que, comillas, lugar más adecuado para construir un lazareto es seguramente una isla o un desierto de difícil comunicación con el país poblado, cierra comillas. Quisiera pues vivir y morir en cuarentena. Quisiera pues vivir y morir en cuarentena, ardido en fiebres o abrazar el oficio de monje que va del siglo y se arrebata en mística expansión. Pero dime, ya se acabaron monasterios, entonces tal vez pudieras albergarme en lobo de la caverna para ser como aborigen, bestia y hombre, anónimo animal. Dame una isla, una cueva o un camino intransitado. Déjame vagar como vergonzoso sipilítico que huye de poblados. Ahí está la respuesta a lo de en otro querido Susis. No, y esa parte es magnífica, Gabriel, porque más adelante, si uno empieza a explorar esta antología, va a encontrarse con un poema minimalista único. Se titula Solariego. Ya este término él nos aclarará etimológicamente por qué solariego, y sobre todo esos dos versos que lo marcan, ¿no? Ahora solo escucho el fragor de mi silencio. Fragor es una palabra oceánica, ¿no? Utilizada por los navíos, ¿no? Y aquí la metes, y aquí metes esta palabra frente a la palabra que da título al libro, que es de tierra, ¿no? Que se aleja de lo oceánico, que es el solar. El solar es algo netamente que está detrás de la casa y que no pertenece al mar, sino que pertenece al refugio, al continente. Ahí esos dos conceptos, bueno, me gustaría que los aclararas, pero sobre todo a lo que quiero llegar es, tú dirías que el poeta, sobre todo, puede llegar a encontrar ese fragor de silencio. Jodorowsky, hace poco escuchándolo, me fascina. Jodorowsky ya está llegando casi a los 100 años y se mantiene más vivo que nunca ese berraco. Y él decía, el problema de uno cuando está en soledad es que uno cree que puede llegar al silencio, pero el cerebro está ahí, bla 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 bla, y ese bla 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 es como un tinnitus, ¿no? Como ese ruidito que no te deja alcanzar la paz. ¿Crees que el poeta puede llegar a ese silencio en algún momento, como tú lo marcas ahí en Solariego? Pues hay dos formas de silencio. Un silencio, ese silencio del que tú hablas, es el propio de lo que creo que Hegel llamaba Rederai, es decir, el hablar paja, o Heidegger llamaba habladurías, el ruido social, es decir, el trino, el Twitter, en fin, todo lo que va y viene, como doxa, lo que los griegos llamaban la doxa, es decir, la habladera de paja, en fin, que se pasa por verdad, pero que se va, es como la espuma. Pero hay otro silencio, que es un silencio que es el silencio que tal vez escucha, y tú lo puedes saber, escuchó Odiseo cuando se amarró al mástil y se destapó las orejas. Tú tienes un poema hermoso en relación con eso, y dices que el que volvió fue Homero, no fue propiamente Odiseo. Odiseo pues naufragó ahí, porque no tuvo el valor, pues porque sucumbió a su propio valor. Bueno, y hay otra forma también, que es la de Orfeo, cuando en el infierno va a rescatar a Eurídice y utiliza el canto como una especie de encantamiento y de nana para sosegar, pero se le ha advertido que no debe mirar atrás, porque si no vuelven a jalar a Eurídice al infierno.
Entonces, desafortunadamente, ya a punto de salir, Orfeo se vuelve atrás. ¿Y qué es lo que supones tú que se escuchó en este momento? El fragor del silencio, es decir, lo que los italianos llaman el fracaso, es decir, aullidos infernales, que son terribles. Eso puede ser también una clase de aquello que escucha el poeta en el silencio, pero yo personalmente, cuando me refiero a ese oxímoron de lo bronco, lo terrible del silencio, me refiero a una condición casi que psicótica. Y tú ves el poemario, la antología tiene mucho de psicótico, son en una cantidad de voces aquí y allá del pueblo, de personajes de la historia, de condiciones, de estados de ánimo. No hay un yo propiamente carnal, sólido, sino un yo trizado, que unas veces es la llorona, la pata sola, el ánima sola, otras veces es chango, otras veces el marrano congo, otras veces Joselito Carnaval, otras veces es el pobre abuelo indigente muerto de morfina, reventado por la morfina, como lo escribió Osorio Lizarazo en Casa de Vecindad. Ahí se narra la muerte de él en ese libro de 1930, él murió en 1924, que a propósito hay una pregunta por hacer, Seuxis, y esa la haríamos cuando, si me traslado a San Antonio de Tena, para ver cómo pudiéramos editar las obras del abuelo. Yo las tengo los poemas, pero una pregunta, y es: ¿por qué Gruta Simbólica a 3 años después de la muerte de Mallarmé? No es accidental que algo se llame Gruta Simbólica, en fin, pero eso está todo, es un misterio por examinar. En todo caso, lo que te quiero decir con Solariegas y este tema solo escucho el fragor de mi silencio, es esa multiplicidad de voces, no solamente de los presentes, sino de los ausentes y aún de los no nacidos. El poeta ahí obra como mediumático, se entierra en la Gruta Simbólica. Hagamos una variación. En la Gruta Simbólica es la gruta de las Sibiras, es el oráculo de Delfos, eso es la Gruta Simbólica. Y eso era mi abuelo, en mi sentir, era un chamán que no llevaba por azar el nombre de Francisco, porque él era muy San Francisco en todo lo tierno que era, en su amor por la naturaleza, en su piedad, en su misericordia, la compasión. Demasiado tierno a veces, demasiado tierno frente a un mundo que ya mostraba una rudeza terrible. Pero bueno. Gabriel, me encanta pues la forma con la que tú vas uniendo conocimientos y dentro de ti vas amarrando como si fuera una atarraya cada uno de los saberes que tienes ahí sobre las cosas. Borges decía que saber el nombre de un dios era tenerlo en su poder. Bueno, tú tienes una cantidad de dioses tutelares porque siempre vas hacia la raíz de las palabras, siempre generas comparaciones presentes sobre las situaciones históricas, y eso da o abre el panorama del lector. En este libro no solamente encontramos ese resplandor de la poesía que es el que nos dice, uy, aquí hay el hecho poético, sino también encontramos lo hermético que se da en el poeta místico, en ese poeta que a través del verso filosofado nos esconde algo sagrado y por lo que tenemos que ir. Por eso es que me gusta mucho esta antología, porque uno como lector tiene que acercarse dejando atrás todos los gustos que uno tenga sobre poesía, porque está ante un texto exigente, está ante un texto erudito, pero no erudito en el sentido de pretender ser magíster en poesía, sino erudito en el sentido de ser hermético frente al mensaje que busca transmitir el vidente. Bueno, esta es la parte que...
esta es la parte que me fascina y sobre la cual pues quiero que ahondemos. Pero antes de ahondar en esa parte, me gustaría darte las gracias extensivas que nos manda, nos escribe aquí, nos transmite el maestro Juan Manuel Roca. También está Mario Antonio Sánchez diciéndonos que se une a nosotros en esta transmisión, Santiago Uribe, Juan Mauricio Ochoa, María Elena Giraldo, la gran ensayista que ahorita está terminando un libro de ensayos para una colección, Carlos Castillo, el poeta desde también una especie de exilio allá en Villa de Leyva o Tunja, que es donde se encuentra en estos momentos. Creo que casi todos los poetas colombianos que han transitado y han combatido y han militado y han dado su cuota de creatividad de fiereza dentro del mundo poético, llega un momento donde dicen, mejor me voy y me encierro con mis libros, con mi vida, estoy mejor, como decía Montaigne, estoy mejor, o como decía Quevedo, estoy mejor con mis muertos, me escucho mejor con ellos, dialogo mejor con ellos. Esto es la antología que encontraremos en otro exilio. Una polifonía no solamente en lo que son voces y tiempos, sino sobre todo en los mensajes. ¿Por qué ese hermetismo? ¿Por qué ese esconder en la palabra poética tantas cosas? Porque uno te lee, por ejemplo, voy a leer Paralelos. La tibia noche crepita de luciérnagas, y en el confín lejano las almas colibríes brindan con el néctar de los durmientes por la aurora de lúcidos jilgueros. Ese poema tiene uno que leerlo con un manual de historia colombiana al lado, ¿cierto? Pues no tanto tampoco. No tanto. Hay bastante hermetismo en tu poesía. Yo noto eso, que hay mucho hermetismo en tu poesía. Y eso es lo que me conlleva a leerte y a leerte para sacar cosas. Yo te decía, la raíz de todo eso está de nuevo en lo que traté de explicar al principio, de una vida muy complicada, personal, y no solamente personal, sino lo que llamarían en una rama de la psicología las constelaciones familiares. Es decir, yo estoy escribiendo una novela, ya tengo una versión, Fernando Salamea me dijo que era extraordinaria, pero que si quería que fuera excepcional, pues debía o recomendaba algunos retoques. Eso fue hace 5 años. Se llama Anima Scripta. Y ya está una versión esa, si se quiere, pero yo soy demasiado exigente, demasiado escrupuloso, y bueno, en fin, pero lo que quiero decir es que para ver, dijéramos, la cuestión alquímica, ahí, que es a donde voy, o sea, lo hermético tiene que ver con lo alquímico, y tiene que ver con transmutación interior, del yo interior, para que la mente se convierta en una mentalidad, es decir, disolver el yo. Esa es una obra alquímica en donde todavía estoy en la nigredo. Esa nigredo es el bullicio de los demonios interiores, es decir, miles y miles de demonios, no solamente los míos, sino los del mundo, los de la historia, en pugna por jalarme hacia abajo, y en mi lucha a través de una magia blanca por transformarlos en daimones. No hay aquí una visión maniquea, no, ellos tienen una fuente de luz tremenda, al fin y al cabo son los Bel. Entonces hay que transformar esos demonios en daimones, y hay que transformar eso diabólico. El diabolein es en griego lo que corre separado, lo que es segregado, lo que es secreto. Hay que transformar ese diabolein en símbolo, y esa es la labor de la poesía, transformar las pasiones tristes, las pasiones violentas, en pasiones calmas, en pasiones severas. Es una transmutación interior, y eso va unido a esa complejidad de mi historia personal, y que es la complejidad también del país y del mundo, Es decir, de nuevo, pues que para volver al inicio, a ese rumor que el niño, el
infante, escuchaba de las quejas de miles de hogares en ese barrio de Moquetá y de los barrios unidos, que era todo liberal, a la muerte de Gaitán. Yo estaba muy infante, pero podía ver esas quejas y esos gritos aridaban de la abuela, que había sido liberal y hasta medio masónica, que andaba paralítica y ponía la radio a todo volumen, en la angustia del padre, de la madre, en fin, es decir, eso nos marcó, es una visión dantesca de los infiernos, y luego vivir en un país de violencia en violencia. Entonces, mira, mi escritura principal no es la poesía, no es tampoco la teoría sociológica, no son los discursos, los 2000 páginas de discursos para el presidente Betancourt, que yo no lo hice por la calle, yo lo hice porque ahí, por el poder de la palabra, es que la palabra es tremenda. Se dice que es retórica, sí, pero en la retórica uno puede poner paz y democracia y torcer el discurso y el sentido del discurso. Qué maravilloso como estamos concluyendo esta entrevista. Me gustaría rematarla, Gabriel, más allá de ese poder de la palabra, de ese blasón que tenemos nosotros los poetas o los que nos aficionamos por escribir un verso, que nos leyeras El candil del corazón iluminado, que es un titulazo para un libro. Si en alguna ocasión quieres hacer otra antología, creo que ese título sería el mejor para una antología. El candil del corazón iluminado. Qué lindo título para un libro. Ese le fascinó a mi ex amada compañera y esposa, Gloria Buller, que ahora está en México. Me lo elogió mucho y a mí me gustó y me conmovió. Ese elogio lo recibí como un beso antiguo, ese gran amor que fuera ella. Bueno, me gustaría que lo leyeras para que le diéramos remate a la entrevista, ¿vale, Gabriel? Claro. Pero antes de eso, quiero concluir una cosita pequeña, y es que la escritura más importante para mí ha sido lo de los diarios. Es decir, son diarios continuos desde 1963 hasta ahora. Y ahí en eso está la alquimia y la transformación de la escoria en esa etapa del anigredo. Yo estoy en esa etapa hacia el albedo, que es ya la purificación, y hacia el arruedo, que es la llegada al símil universal, donde ya el sujeto se ha subsumido enteramente en el universo. Yo estoy apenas en la nigredo, y por eso es que les pido con mucho cariño que no me llamen maestro, a uno lo consagra como maestro solo la muerte y la posteridad. De resto no es alguien ahí que va a tientas por el camino de la vida. Pero bueno, vamos con el candil del corazón iluminado. Leve será a Atlas sostener el mundo frente a la hazaña de elevar tu alma. Tediosa es la fricción de los cuerpos en el roce chocante de las urbes, mas siempre y doquiera se abren monasterios y se escruta adentro. Tú eres ara y altar de ofrendas, quimera el sosiego de un orbe precipitado hacia su abismo, roto el pacto sagrado con natura. Haz la paz en lo que puedas. Si mutas en ángeles tus sombras, harás luz como un faro en la inmensidad de la tormenta. Ahí está resuelto el tema de la alquimia. Creo que estas son las mejores palabras para terminar no solamente esta entrevista, sino para exhortarlos a todos a leer este maravilloso libro lleno de mensajes secretos. Haz la paz en lo que puedas. Si mutas en ángeles tus sombras, harás luz como un faro en la inmensidad de la tormenta. Qué simbólico esto, ¿no? Es lo mejor que puedes ofrendarnos y lo que puedes darnos desde tanto conocimiento. Y sobre todo que aquel que convierte sus sombras en ángeles y que se convierte en faro, pues hasta un dios como Atlas le quedará imposible elevar ese tipo de alma, ¿no?
y llevarlo a un puerto o cargarlo sobre sus hombros. Bueno, para mí ha sido gratísimo tenerte en el programa, haber explorado un poco sobre tu vida y sobre todo de aquellas cuestiones que están ahí alrededor de tu palabra. Eso ha sido lo más magnífico que hemos podido recibir hoy de lo que es todo tu magisterio frente a la poesía. Muchísimas gracias, Gabriel, de verdad, por haber aceptado esta invitación de nuevo, por haber estado aquí para charlar sobre tu antología. Y que hacerlo con tanta humildad, de hacerlo desde ese exilio en el que te has metido. Hoy el sonido nos ha resultado mucho mejor y por lo que tengo entendido, Pavel también lo estaba retransmitiendo en directo. Entonces te dejo para que te despidas de la inmensa fanaticada y la inmensa audiencia que tenemos ya en la colección Obra Abierta y que en ese momento están ahí pendientes de tu despedida. Bueno, comienzo por una despedida singular, pues por muy agradecido por la presencia de Juan Manuel Roca, pero lo digo porque es que hoy encontré ordenando los libros de la biblioteca una dedicatoria de un libro, monólogos de él que leí con mucha pasión. Dice: para Gabriel Restrepo, con quien se desvanecen los monólogos para un diálogo fraterno. Un abrazo a Juan Manuel, eso está fechado en abril 8 del 1994. A los demás y a las demás, mis afectos sumos. Es decir, para un CNS, aquí en estas soledades, tener la posibilidad de, no digo dialogar, porque todavía esta modalidad no permite ese diálogo, pero más o menos uno se subtiende, está tácito aquí, digámoslo, por telepatía, por simpatía, por lo que llamaban los cogis, por aluna, y entonces por aluna, ahora que se viene la luna llena ya en 4 días, mi abrazo y mis agradecimientos infinitos a ti, Zeusis, por esa iniciativa tan extraordinaria, y al querido Pavel Eduardo, porque pues caramba, ya en poco tiempo él caminará solo, y no solamente caminará, sino que volará, y está llamado a ser no solamente un líder regional, sino una figura nacional y mundial. Abrazos. Abrazos también para ti. Bueno, esto fue Entrevistas Especiales. En el ciclo de colección Obra Abierta, hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a Gabriel Restrepo sobre su antología En otro exilio. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Gabriel. Esto fue Entrevistas Especiales.